Hola viejitas, bienvenidas a este ratito de charlas entre amigas. El tema de hoy es cuando te alejas de Dios y te enfrías espiritualmente. Qué tema más identificador para muchos, creo que casi que para todos, va. Porque, bueno, elegimos ese tema porque primeramente creo que cada tema hemos experimentado nosotros de cierta forma las cosas que nos han pasado y por eso nos gusta compartirlo. Y no sé si ustedes, pero a menos nosotras, creo que desde bien pequeñas hemos sido instruidas En el camino de Dios. camino de Dios, de una u otra manera. Sí. Y la verdad es de que los primeros pasos, aunque uno al principio quizás cuando es adolescente, como que algo a la fuerza, Sí, tus papás. Siento que como también, o sea, no dimensionas todo lo que es estar cerca de Dios en algún punto, entonces como que no estás como totalmente en esa sintonía de tu comunión con Dios. No lo entiendes a plenitud. Estás quizás. como en un proceso. Exacto. Y conforme vas creciendo, pero quizás conforme vas creciendo, como que tal vez esa semillita siempre está ahí. Sí. Pero empieza a veces como un alejamiento poco a poco a veces de Dios. A veces hay momentos que quizás conforme vamos creciendo, la rutina, como que nos va dejando poco a poco, no es algo que sea de golpe, sino que como que a veces poco a poco se va dando y dejamos que lo del mundo nos absorba, la rutina, el tiempo, no tenemos tiempo, o pueden haber incluso muchos factores y dejamos, quizás ya incluso cuando ya no estamos tanto en el hogar, como que nos dejamos de orar incluso. Y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Incluso a veces quizás suelen ocurrir como momentos que nos hacen también alejarnos por completo de Dios. A veces quizás pasamos por una dificultad bastante grande y como que nos resentimos, siento yo, y nos alejamos de Dios. O puede pasar todo lo contrario. Nos está yendo bien y sentimos que no nos hace falta nada y también nos alejamos de Dios. Sentimos como que no necesitáramos. Ajá. Yo creo que, a medida uno crece y ya llegas a un punto en el que comprendes tu comunión con Dios y entendés lo importante que es estar cerca de Él, pero como vos decís, a la vez vamos creciendo y más responsabilidades se van atribuyendo a nuestra vida, entonces ahí es donde también puede existir ese quiebre o ese punto en el que puedes alejarte porque priorizas ciertas cosas y no tu relación y comunión con Dios. O sea, muchas veces puede ser el trabajo en el que estás y decís, o sea, no tengo tiempo. O muchas veces que también se hace el estudio y el trabajo a la par. Estudio y trabajo, entonces realmente uno va sintiendo que realmente no lo priorizas y lo vas dejando a un lado porque sentís que es como lo último a lo que vos podés ponerle un alto o dejarlo en espera y sentís que no puedes ponerle un alto a tu trabajo o no puedes ponerle un alto a tu estudio. Quizás también no es algo que te esté exigiendo, como te exige el estudio, que por ejemplo, una tarea la tenés que entregar para tal día. Sí. El trabajo tenés una meta que alcanzar para tal día. En cambio, Dios no te exige. Sí. Entonces vos sentís que puedes dejar esperando a Dios porque Él ahí va a estar. Ajá. Y la verdad que, o sea, qué pensamiento tan erróneo el que tenemos, porque sí es cierto, Dios tiene tanta misericordia para nosotros y Él nos espera con sus brazos abiertos, pero qué mal agradecidos somos al tener ese pensamiento, porque Él es quien principalmente nos está dando la vida y nos da la oportunidad de tener todo lo que nos está rodeando, como para que nosotros lo estemos dejando en último lugar. Y cuando lo dejamos en último lugar, ahí es donde empieza el enfriamiento. Y quizás con el enfriamiento también empiezan ciertas decisiones que empezamos a tomar, que ya no la tomamos acuerdo a veces a la voluntad de Dios, como ya, o sea, ya no lo ponemos como a Él. En otras ocasiones, como cuando ponemos a Él y le decimos, Señor, que te quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Sí. En ocasiones ya decidimos nosotros por nosotros mismos. Y esa misma, quizás, decisiones que tomamos tienen una consecuencia.
Y a veces ahí depende de las cosas que no nos salen como nosotros queremos. Tal vez no mal, sino que no como nosotros queremos. Y ahí a veces donde volteamos a ver a Dios y nos acordamos de Él. Ay, Señor, soy yo de nuevo. Sí, y es, no sé, pero en lo personal a veces hasta como pena va. Sí. O así, Señor. Da como vergüenza. De vergüenza acercarse a Dios, como tipo el hijo pródigo. Sí. Porque pues sí, imagínate, dejas por un buen tiempo de no acordar de Él, te pasa algo, entonces ahí sí te acuerdas de Dios. Pero imagínate qué misericordioso, amoroso es Dios que nos recibe con los brazos abiertos. Y que no te rechaza ni te juzga. Que en ningún momento te va a rechazar, sino que, pues, o sea, solo dice, ay, hijo. Yo me que, ay, no. ¿Te acordaste de mí? No, fíjate de que a mí me pasó algo. Vos me conocés de pequeña y mis padres son bien religiosos. Ellos desde pequeños, pues, nos han acercado a la iglesia, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, yo sí iba como con gran fervor a las cosas de la iglesia, cualquier cosa, actividad, yo iba con el fervor, pero hubo un momento en la adolescencia como que no le sentía ese mismo fervor que cuando estaba, aunque nunca dejé de asistir a la iglesia, gracias a Dios nunca lo he dejado de hacer, pero se llegó el momento de asistir a la universidad. Y en ese momento, si te acordás, me tocó que irme a vivir a otra parte, otro lugar, cerca de donde estaba la universidad, y conseguí un trabajo nuevo. Entonces me tocó que vivir lejos de mi casa. Sí. Entonces, en ese punto, como también aquí en el país estaba como que muy peligroso, ¿verdad? Yo salía con miedo de la casa porque salía temprano. O sea, te movías vos solita. Y yo sola me movía. O sea, salía prácticamente a veces de noche y llegaba de noche. Y el lugar donde me fui a meter era súper peligroso. Ay, sí, viejita. Entonces, allí me acordé de Dios y, ¿sabes? Quizás no había vuelto a hacer una oración tan fervorosa desde pequeña en toda mi adolescencia como cuando lo volví a hacer en ese punto de mi vida. Me acordé de las raíces y de lo que mis papás me inculcaron. Y en ese preciso momento era yo quien buscaba voluntariamente a Dios. Sí. Porque yo sabía que corría peligro toditito los días. Y mi mamá, yo sabía que también mis padres estaban como preocupados por mí. Entonces, yo recuerdo que todas las mañanas mi oración, al momento de llegar del trabajo, alistarme e irme para la universidad, mi oración. Y te digo, quizás por esas oraciones y las oraciones, claro, de mis papás siempre, nunca me pasó nada, gracias a Dios. Bendito Dios. Estando incluso en el peligro en ocasiones. Sí, porque realmente era una zona complicada. Ajá. Y yo digo, ¿pero por qué fue que me hizo volver a Dios sabiendo que yo necesitaba de Él? Pero a veces había ocasiones de que por la misma rutina que hablábamos, yo me quedaba dormida y mi oración a veces no la hacía. Y cuando yo me venía a dar cuenta, como que ese remordimiento va. Es que no sé, o sea, es bien difícil cuando ya tenía un problema bien grave, ahí sí le pedía a Dios. Ya no posponía como pues, ya no te quedas dormida ahí. Ya no me quedaba dormida. La cosa es decir, voy a orar. Que Dios te bendiga. O sea, pues sí. Señor, permíteme descansar en paz. Pero no te quiero ver todavía en vivo y en directo. No, o sea, imagínate, o sea, cómo uno va perdiendo esa conexión con Dios. Sí. Pero está también el otro punto, que la perdés sin darte cuenta. Cuando la rutina te abraza. Yo creo que hay como diferentes momentos en los que uno puede llegar a ese enfriamiento. En el caso de que vos decías, uno llega a un momento en el que entiende su comunión con Dios y a veces llegan esas situaciones que te permiten conectarte y ya, te conectas. Empezás como ese camino, esa línea donde vos estás conectado con Dios y sentís, o sea, esa necesidad de buscarlo y es súper bonito sentir pues que obviamente si vos lo buscas, Dios, o sea, no te va a rechazar, entonces uno siente como Dios está ahí para uno. Pero luego de ese pico en el que tuviste ese problema, de repente vuelve a pasar, o sea, te volvés a enfriar, llegan otras situaciones en las que volvés a estar como en ese punto de que
ya no te dan ganas de orar. O sea, ya vas como decayendo poco a poco, ya no oras o no vas a la iglesia. O sea, de verdad sentís como que nada de ganas de ir a la iglesia. Y si vas, no le encontrás sentido al servicio. O sea, sentís como que, no sé, como... Solo por ir. O estás ahí presencialmente, pero o sea, tu mente mente está en anda, otro. pero a saber a dónde. Entonces, o sea, sí vuelve a pasar, pues, y yo, bueno, como te decís, creo que todos hemos vivido una situación así. Yo la he vivido, o sea, he vivido ese momento en el que de verdad uno siente que te enfrías un montón y, bueno, quizás hablando de ciertas cosas que sentís cuando empieza ese enfriamiento y también por qué las puedo llegar a sentir. Yo creo que también en nosotros está como el poder de decisión y el poder controlar cómo mantienes tu comunión con Dios y cómo no enfriarte, porque, o sea, la carne va a buscar enfriarte. O sea, Sí. uno como ser humano, incluso, o sea, el apóstol Pablo decía que, o sea, no, bueno, voy a parafrasear el versículo, pero que realmente nuestra carne, o sea, no quiere buscar a Dios. Siempre tiene inclinación al mal. Siempre es una inclinación al mal. Hago el mal que no quiero y dejo de Exacto. hacer el bien que quiero. Que realmente quiero. Ujú. Entonces, es una lucha que nosotros mismos tenemos, o sea, nuestro espíritu y nuestra carne tienen. Luchamos con nosotros mismos prácticamente. Exactamente, una lucha con nosotros mismos. Y creo que también de nuestras decisiones en cuanto a nuestro entorno, en cuanto a lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que vemos, también ayudamos o a la carne o al espíritu a mantenerse. Sí, es verdad. Porque, bueno, en mi caso, igual, yo siento que en mi adolescencia, bueno, yo también desde chiquita, vos sabés, o sea, en la iglesia con mis papás, de adolescente empecé a servir en la iglesia y digamos que en ese punto iba como entendiendo un poco porque uno sirve, porque los demás están sirviendo y así, pero vas como entendiendo tu comunión hasta el punto en el que yo igual, o sea, ya en la universidad, yo tenía esa comunión súper bonita con Dios. Pero luego siento que empecé como a estar en entornos que ya no eran entornos que me ayudaban a estar cerca de Dios y tal malas vez influencias malas se influencias. llama. Y tal vez no en el hecho de que me alejaran o que, ay, que me voy a ir a un baile, un antro ahí. O sea, no, sino que personas extremo. Que no es extremo, sino que, o sea, rodeada de un entorno que no, su prioridad no era Dios en ese entorno. Entonces, a veces cuando estás en un entorno donde su prioridad no es Dios, también para vos empieza como a bajar. Te empieza a afectar también. Te empieza a afectar y vos, o sea, sí puedes como luchar contra ese entorno, pero tenés que tomar muchas otras decisiones para que a vos te permita ser el centro de luz en ese entorno en el que estás. Y eso a veces es lo que uno tiene que hacer, fíjate. Sí. Pero que cuesta hacer luz en ese momento. Porque es como que todos contra vos contra el mundo. Exacto. O sea, yo, la verdad que, o sea, tal vez no me apagué, pero sí tuve ahí como se baja la velita. Pispilié, como dice. Entonces, o sea, sí, yo sentí como empecé a apagarme, o sea, empecé a apagarme, ya no me daban ganas de ir a la iglesia, me sentía súper cansada. O sea, y no era que yo estuviera como alejándome de Dios, yo seguía yendo a la iglesia. Y dejas cargos, dejas de servir. Dejé cargos con la excusa de que no tenía tiempo. O sea, yo tantos años de servir en cierto ministerio en mi iglesia y yo dije, no puedo. O sea, yo no puedo y porque antes sí podía. O sea, no era que tal vez yo en mi tiempo no me pudiera organizar, no estaba haciendo algo diferente. De hecho, probablemente hasta había bajado ciertas cargas, pero realmente lo que yo ya no podía era emocionalmente, o sea, mentalmente. Yo ya no estaba con ese como soporte del Espíritu Santo para yo continuar. Entonces, o es sea, que sí el momento como... quizás que nosotros dejamos de que Dios no nos ayude a llevar la carga y la queremos llevar nosotros mismos. Sí. Entonces allí Dios nos deja solitos y ahí es donde uno se enfría. Porque todos quizás llevamos nuestra cruz o nuestra carga, como queramos decir, nuestros problemas, nuestras dificultades. Sí.
pero de nosotros depende cómo vamos. Mira, siempre en la vida, mira, este vivo vas a llevar alguna dificultad. Sí, Siempre. es mentira. De hecho, o sea, el Entonces, mismo Dios nos lo dijo, ajá, que, o sea, en el mundo tendríamos aflicción. ajá. Entonces, pero depende de nosotros cómo vamos a llevar esa aflicción. Así Si es. esa aflicción nos va a servir para acercarnos más a Dios o nos va a servir para alejarnos de Él. Ujú. Y de todos modos la vas a llevar. Pues sí. Entonces, ¿cómo querés llevarla? Y Exacto. sí, y también en lo personal tengo muy comprobado de cuando uno deja que Dios le ayude a llevar las cargas, se hacen más livianas. Y no es que se te va a terminar el problema y la dificultad, sino que te va a cambiar la forma de verlo Ujú. y te va a ayudar a crecer espiritualmente. Pero cuando hacemos todo lo contrario, nos destroza. Sí. Nos vamos, o sea, si ya Nos vamos estábamos hondo. cayendo, o sea, nos vamos, pero al fondo del Y hoyo. ahí volvemos a retomar a Dios otra vez y Sí. nos sentimos culpables, nos sentimos incluso quizás hasta Inmerecedores. eso. No merecemos la gracia de Dios. Sí. Cuando Dios nos da su gracia, su perdón, su misericordia y su amor en abundancia. Pero quizás nosotras que hemos crecido así, tal vez llevamos como ese, caemos, volvemos a levantarnos, caemos, porque no somos perfectas, ¿verdad? Y Sí. siento de que si nosotros buscamos ir a la iglesia o congregarnos es porque necesitamos Reconocemos la alimentarnos necesidad. de Él, ¿verdad? Espiritualmente. Sí. Porque, como te lo he platicado yo en otras ocasiones, que yo si dejara de asistir totalmente a la iglesia, a ver que fuera de mí, Ujú. porque yo sé que soy muy débil y sé que puedo caer fácilmente si yo no estoy en comunión con Él. Sí. Hoy siento, o sea, ya a estas alturas de mi vida, Ujú. siento la necesidad, y no solo por mí, sino porque también tengo una familia, tengo mis hijos. Y yo, es una pena, no es una pena, digamos, pero es como una aflicción constante porque digo, imagínate cómo está el mundo ahorita, cómo va a estar cuando mis hijos estén Ya estén, adolescentes. ay, sí. O sea, el mundo, y yo no quisiera que mis hijos se pierdan en el mundo. Ujú. Entonces es una oración constante que yo hago por ellos, ¿verdad? Pero en el caso que alguien, pues, porque se da el caso de que también hay familias de que no son como muy, de que no crían a los niños desde pequeños y que de grandes quieren buscar y no tienen el apoyo, ¿qué consejo les daría vos? Bueno, primero que la verdad es que no importa si o sea, si toda tu familia es o no profesa el hecho de buscar a Dios, Dios siempre tiene sus brazos abiertos y siempre podemos, bueno, yo sí creo que Dios siempre pone personas, o sea, personas a nuestro alrededor a quienes podemos abocarnos. Y si no, el hecho de acercarnos a una iglesia, tenemos, siento yo, la bendición de estar en un país donde tenemos libre culto. Entonces, creo que todas las personas, o bueno, independientemente del país donde estemos, hay muchos lugares donde nosotros vemos iglesias Podemos y sabemos acercarnos. que nos podemos acercar. Y si no queremos acercarnos específicamente a una iglesia, Dios está en tu cuarto. O sea, literalmente Dios está en el lugar donde vos estás y no necesitas tener una oración así sumamente estructurada para saber que Dios te va a escuchar, sino que con las palabras más sencillas y más simples, eh, donde vos realmente te puedas expresar y decirle exactamente y específicamente cómo te sentís. Porque cuando sentimos ese vacío internamente en nosotros, independientemente de lo que tengamos, o sea, muchas veces podemos estar bien monetariamente, con nuestras familias, pero aún así sentimos como algo que nos está haciendo falta. Y ese algo, Un ese vacío vacío. es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, llegar y con tu corazón abierto, decirle a Dios, Dios, yo no sé qué tengo, no sé qué me pasa, tal vez no entiendo, pero te pido que me ayudes a comprender. Creo que hoy tenemos la ventaja de la tecnología y puede ser algo malo, puede ser tan malo o tan bueno, Como dependiendo nosotros querramos. como nosotros querramos. Puedes tomar tu teléfono, tu computadora, irte a YouTube, buscar prédicas, leer la Mensajes. Biblia y buscar, si no comprendes en un inicio,
buscar, o sea, como explicaciones de los versículos y empezar a nutrirte a través de la palabra y buscar una iglesia donde puedas sentirte apoyado, porque lo que vos decías, realmente pues nosotros, hay muchas personas que están como resentidas con la iglesia y es entendible porque realmente la iglesia no es perfecta, la iglesia está llena de pecadores, porque todos lo somos. Todos lo somos. Y lastimosamente, pues muchas veces nosotros esperamos ver perfección en la iglesia. Y donde menos vas a encontrar. Y es donde menos vamos a encontrar, porque, bueno, de hecho, ese domingo pasado yo les impartía la clase a los niños y justamente hablábamos de eso, de cuando Jesús llegó a buscar a Mateo, que Mateo era un recaudador de impuestos, y se fue a comer con ellos y con el resto de recaudadores de impuestos. Entonces los fariseos le dijeron que por qué estaba comiendo con pecadores. Y Jesús les dijo que realmente un médico no estaba para los sanos, o sea, estaba para los enfermos. Entonces, una iglesia es un hospital de almas pecadoras. Entonces, vas a entrar y vas a ver que se reconocen que son pecadoras. Exacto, que reconocen y que quieren ir a buscar su tratamiento. Entonces, buscar una comunidad, o sea, una iglesia donde podamos nutrir nuestra fe, porque la misma Biblia dice que, o sea, que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, hay algo muy bueno de poder pertenecer a una comunidad donde vos puedas nutrir tu alma, o sea, con escuchar la palabra de Dios, poder llegar a un lugar a adorar, poder tener un lugar donde vos sabes que vas a tener el apoyo también cuando lo necesites. Sí, yo siento que yo escuchaba un mensaje de un señor en un video. Uh-huh. Y a él dice de que él estaba muy bien, él tenía a su esposa, sus hijos, económicamente muy bien, y estaba muy bien. De repente su esposa enfermó y murió, falleció. Entonces, él como que se resintió con Dios y le decía de por qué le había quitado a su esposa. No entendía si ella era una buena mujer, una excelente madre, esposa y todo, ¿por qué se le había quitado? Entonces, no recuerdo muy bien cómo fue, pero él como que entendió que si a él no le hubiera pasado eso, él no hubiera hecho la oración que hizo y lo hubiera llevado a acercarse a Dios. Uh-huh. Entonces, eso fue como fue como algo que Dios permitió que pasara para que él se acercara a Dios. Y él hoy después cuenta que no es que le agradezca a Dios eso, ¿verdad? Pero él llegó a comprender el plan que Dios tenía para él. Sí. Y él también fue, después de eso, pues fue un excelente padre, procuró ser un buen padre para sus hijos. Pero muchas veces nosotros tenemos, porque a mí en lo personal, yo a veces he tenido caídas muy fuertes espiritualmente y que me han pasado unas cosas horribles, o sea, han sido golpes tan fuertes que me han dolido mucho, muchas veces en mi salud. Incluso también la muerte de mi hermano menor, de cierta manera, siento yo que fue como un despertar para mí bien fuerte y que me hizo volver a verle a él. Entonces hay golpes que a veces Dios permite que se te den en la vida para que comprendas. Yo creo que a veces Dios de verdad permite que ese tipo de situaciones, podemos decir, acontezcan, porque también Él siempre busca cumplir su propósito en nosotros. Y como hablamos, creo que esos bajones espirituales, pues todos estamos propensos a que nos pasen, y no solo una vez, sino que pues hay momentos en los que de verdad nuestra alma se enfría. Y como hablábamos, llega ese vacío, no sentís ese deseo de orar, no querés ir a la iglesia. Y así como, por ejemplo, Job vivió tantas cosas difíciles y él se mantuvo, pues Dios sabe también que a veces hay situaciones que Él puede permitir que acontezcan, justamente lo que vos decías, para que podamos volver a retomar nuestra relación con Él y comprender realmente pues la necesidad que tenemos de tener esa comunión todo el tiempo con Dios, y no solo cuando estamos en un problema, sino mucho más cuando sabemos que Él nos está sosteniendo y nos está permitiendo pues cumplir y suplir las necesidades
que nosotros tenemos y saber que estamos pues en un momento donde agradecemos todo lo que Él permite a nuestro alrededor y nuestro corazón está agradecido por todo eso con Él. Yo creo que es si digamos alguien de que nos está escuchando se encuentra en un momento así o piensa también de que por algunas cuestiones que haya hecho piensa que no es digno de acercarse a Dios. Y creo que siempre como que tenemos esa chispita muy adentro, aunque estemos alejados, como que siempre hay una chispita que nos hace acercarnos a Él, y es el Espíritu Santo. Creo que si vos sentís como ese llamadito allá, no muy profundo, hacerlo, acércate. Dios te va a recibir con un amor que no tenés idea. Y hagamos lo que hagamos, si nosotros regresamos a Él con un corazón contrito, de la manera más sincera que podamos, Dios siempre nos va a escuchar. Sí. Y Él siempre va a estar para nosotros. Y si vos le haces una oración con todo tu corazón, una oración que sea bien, ya sea para ti o para alguien más, esa oración va a ser escuchada y tenerlo por seguro que va a ser así. Porque yo siempre tengo un decir que no hay oración que Dios no escuche más aquella que no hacemos. Entonces, acércate a Él. Si decís, no puedo orar, es que hacerlo como que estés hablando con un amigo. Exacto. Me pasó esto, tengo esto, ayúdame a esto. No sé, como en confianza. Sí. Y Él te va a escuchar, o incluso a veces oraciones mentales que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos con el corazón y dirigido a Él, Él lo escucha. Creo que hay algo muy importante en lo que decías y es una oración genuina, donde Sincera. realmente una oración sincera, no necesitamos palabras súper rebuscadas, necesitamos, o sea, palabras sinceras ante Dios y Él nos va a escuchar. Creo que algo importante también es entender que si estás en ese proceso donde te sentís ese bajón espiritual, no es que hoy oraste y ¡fum! Te encendiste y sos una llama. Una fogata y andante. O sea, Dios lo puede hacer, sí, porque sí lo puede hacer, pero a veces también es progresivamente. Es conforme vos vas dando esos pasos pequeños de fe, empezás a orar, empezás a ir nuevamente a la iglesia, empezás a leer tu Biblia, o sea, pero hay algo que empezás a sentir, siento yo, sí. Creo que es la paz. Sí. Creo que después que vos haces una oración genuina, la paz sí viene en el instante. Sí, en el momento. O sea, y eso va a ser una buena señal de tu oración. Exacto, de que Dios te está escuchando y está permitiéndote volver, o sea, y sentir que su presencia está ahí con vos, que realmente no es que Dios se aleje, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero sí eso, entender que pues va a ir poco a poco, pero realmente tu intención y esas palabras genuinas son lo que te va a permitir ir reconectando nuevamente hasta que llegues a tener esa comunión con Dios. Y quizás también nunca dejar de agradecer a Dios por lo que tengamos, mucho o poco, siempre va a ser una bendición si tienes a tus padres vivos, a tu familia, si tienes un hogar, si tienes hijos, o sea, independientemente de lo que tengas, agradecerle siempre a Él, porque hay muchas personas que tal vez lo desean y no lo tienen. Y creo que algo también importante es que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan lejos pensés que estés de la presencia de Dios, nunca va a ser ni demasiado tarde ni demasiado lejos para volver a los brazos de Dios. Exacto. Dios siempre está ahí esperándonos, tal cual el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo no por gusto la dejó Dios. Exacto. La Biblia. O sea, porque él sabía que nos íbamos a identificar. Pero sí, o sea, regresó y Dios hace una fiesta cuando regresas. Exacto. Dios hace una gran fiesta cuando ve que venís y le decís, Señor, ya no puedo, aquí estoy, no sé cómo, porque a veces ni siquiera sabemos cómo volver a Él, pero ¿cómo explicarle eso? Ajá, Señor, yo no sé cómo explicarte, pero tú sabes. Sí, Él dice que conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y dale ánimos a seguir adelante. Si quisieras compartirnos algo y dejarlo en los comentarios, estamos a la disposición. Con gusto lo vamos a leer y también les vamos a contestar. E igual, acuérdate que siempre te va a estar apareciendo un video a la pantalla final. Si quieres seguir escuchándonos, estamos también. Para nosotros es un gran gusto hacerlo. Sí, mucho gusto. Así que esperamos que este tema
pues alguien se haya sentido identificado que pueda ayudarle y saber que no es la única persona que ha vivido o que está viviendo esa situación y que sí se puede vivir, pero también podemos salir de ahí, lo que decíamos, o sea, nunca es tarde para volver a los Así brazos es. de Cristo. Así es. Así que nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo video. Cuídense, Bye. adiós.